Dale. Hermanos queridos, estamos en buenas tardes para todos entonces, los hermanos que han venido a este lugar, los hermanos que ya se conectan tras las redes, para que podamos disfrutar de este culto especial que hemos hecho este jueves. Por el fin de semana justo cae 24 sábado, y la mayoría estamos con la familia, pero siempre recordando a Cristo. Amén. Estamos con la familia porque lógicamente nos reunimos en un momento especial en todas partes del mundo, y acá, como tenemos costumbre, nos reunimos la familia que están, otros que ya partieron a la presencia del Señor, que lo recordamos también, pero ellos están en la presencia del Señor. Nosotros nos reunimos, alabamos y adoramos al Señor también en familia, pero hoy lo queremos hacer como pueblo de Dios, amén, para darle gracias al Señor, porque, como siempre decimos, Él se despojó de su gloria, vino acá a esta tierra, habitó entre nosotros como siervo, como humano, y entregó su vida por nosotros, pero resucitó al tercer día, y hoy está aquí, amén, gloria a Dios. Por eso queremos celebrar y agradecerle a Él todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros, y va a seguir haciendo. Como siempre decimos, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, pero lo va a seguir haciendo cuando nosotros estamos tomados de la mano del Señor, amén, gloria a Jesús. Y por eso yo los animo a ponerse de pie, y vamos a estar orando al Señor para poner esta reunión en sus manos, para que el Señor se glorifique, para que el Señor esté tratando con nuestras vidas. Padre buen Dios, gracias te damos en esta tarde por estar aquí en tu casa. Gracias, Señor amado, por aquellos hermanos que han dispuesto su tiempo para venir aquí a tu casa de oración, Dios mío. Agradecerte, Señor, todo lo que tú haces por nosotros, por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque diste tu vida por nosotros, Dios mío, que éramos enemigos tuyos, pero tú, Señor, por amor, Señor, te diste tu vida, te entregaste a ti en la cruz del Calvario, pagaste el precio que nosotros teníamos que pagar por el pecado, y hoy somos libres, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso queremos darte gracias, un culto de agradecimiento a ti, Dios mío, recordando lo que hiciste por nosotros, el Dios de la gloria. Tú estabas en tu trono, Señor, y te despojaste de esa gloria. Tomaste forma de siervo, Señor, y viniste aquí a este mundo, habitaste, Dios mío, 33 años, Señor, que para ti, en tu ministerio, Señor, sabemos que no fue fácil, y diste tu vida en muerte y muerte de cruz, Señor amado, en el nombre de Jesús, pero te levantaste de los muertos, Dios mío, resucitaste al tercer día, y Dios te saltó a lo sumo, y estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias y sabemos que se agrada de nosotros, Señor, un pueblo que te adora, que te busca en espíritu y en verdad, Dios mío. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Queremos adorarte en esta tarde, bendice las alabanzas, mi hermano que trae tu palabra, Señor, y todo aquello que esté perturbando las vidas, Dios mío, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Aquellos hermanos que no han podido venir por distintos motivos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y ahora quedamos en tus manos para que tú nos estés guiando, para que tú te estés glorificando, y queremos agradarte en esta hora. Así que, Dios mío, quédate con nosotros y bendice cada vida que ha venido a este lugar. Amén y amén. Jehová cayó en el Sinaí.
Jesús, gloria a Jesús. El Señor quiere mandar fuego, pero tenemos que arreglar el altar, ¿verdad? Cuando el altar está arreglado, el Señor manda el fuego. Amén. Gloria a Jesús. Hermano Roque, el hermano anciano, me ha alcanzado aquí pedidos de oración. La hermana Doris pide oración. Sabemos que la hermana está frágil de salud, pero bueno, nos pide oración. Vamos a estar orando por ella. Mariana Estrada, amiga de Miriam, desde Topeka, Kansas. Sí. Gloria a Dios. También nos pide oración una hermana Nora y la familia que, bueno, se comunicó con Miriam. Pobre hermana, está bastante pasando un problema. Les comunico para que sepan, ¿no? El hermano Mario fue hasta allí, estuvo orando por ella, precisaba medicación, llegó al esposo hasta el hospitalito. Yo le pedí a él, vive en Metunia, por allí, pero estaba muy mal. Es una hermana, no me acuerdo de qué iglesia es, de que ella iba, pero era una hermana que yo estuve hablando con ella, y desesperada la hermana, porque, bueno, estaba muy mal, y está allí en su casa, no tenía, dice, qué comer, la estaban por sacar, bueno, todo un panorama bastante complicado. Entonces fue el hermano Mario, y bueno, llegó al esposo a buscar medicación, y bueno, como siempre le dimos una mano allí para dentro de lo que podemos, pero le pido oración por Nora y su familia. Amén. Gloria a Dios para que el Señor esté obrando y esté tocando. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, yo quería compartir con ustedes como primer palabra, brevemente allí, como todos sabemos, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11. Sabemos que el Evangelio de Juan es el Evangelio universal, que se dice escrito a todos. Sabemos que los otros fueron escritos a los judíos, los romanos, los griegos, pero Juan escribió el Evangelio universal para todos, ¿verdad? Y lo que él más bien quiere exaltar y es la obra espiritual de los hechos de Cristo. Los otros evangelios resaltan los hechos de Cristo y la historia de Cristo, pero él resalta el trasfondo espiritual que tiene los hechos de Cristo. Y aquí dice algo especial, que es donde entramos nosotros también, hermanos, y por eso le damos gracias a Dios por su amor. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Eso es lo que recordamos, hermanos, en esta Navidad, la venida de Jesucristo. Y hay muchos que leen, dice, a los suyos vino, no, a los suyos vino. O sea, hacer la voluntad, la tarea que el Padre le había mandado de dar a conocer el reino de los cielos. ¿Verdad que se interpreta siempre así? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No, a los suyos vino. Él vino a hacer la tarea que el Padre le había encomendado. Por supuesto que vino a Israel, ¿verdad? El pueblo escogido. Pero él vino a todo el mundo, hermano, para que todo dar a conocer el reino de los cielos, ¿verdad? Y de hecho, lo dio a conocer a samaritanos, a todo el mundo, le dio a conocer el reino de los cielos, y que él era el Hijo de Dios, y que él era Dios. Justamente mañana voy allí a kilómetro 19, voy a predicar, el Señor puso en mi corazón sobre los 7 yo de Jesús, donde Él se proclama los 7 yo. Yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy la luz verdadera, todos los 7 yo soy. Amén. Y a los suyos vino. Él vino a dar a conocer la tarea que el Padre le encomendó, pero los suyos ¿qué esperaban? Que los libertara, ¿verdad?, de la esclavitud. Pero Él vino a libertar al mundo de la esclavitud del pecado. Era más importante. Ahora sí, su segunda venida, cuando venga, va a venir a jugar a las naciones, pero en ese momento vino, ¿verdad?, como pasó desapercibido. Como decía, no tenía atractivo, no vino como el rey ese
nació en un pesebre, pero vino a lo suyo, el a dar a conocer el amor de Dios, y el perdón de pecado, el arrepentimiento y el perdón de pecado. Más a todos los que le recibieron, ahí entramos nosotros, ¿verdad? Que le recibimos en nuestra vida, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que no somos engendrados de carne ni de sangre, sino, o sea, por parte natural sí, pero espiritualmente somos engendrados por el Espíritu Santo. Amén. Dios, a través de un hermano, a través de cada uno tiene un testimonio. Cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, Él entró en nuestra vida, el Espíritu Santo entró en nuestra vida y hoy habita en nosotros. Y tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Menor título tenemos, ¿verdad? Si tendremos que darle gracias al Señor, somos hijos de Dios. Por eso, hermano, usted nunca se achique. Ante el más multimillonario de este mundo, yo soy hijo del Rey. Van a decir, usted está loco. Pero somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Así que tenemos motivo para darle gracias a Dios por Jesucristo, no. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, dele gracias al Señor. Un culto de agradecimiento a Él por su amor, por su misericordia y por habernos engendrado como hijos suyos. Él nos dio la cuota de fe para que nosotros pudiéramos creer en Él y hoy estar aquí presentes y estar disfrutando de las cosas espirituales del reino de los cielos. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerda eso en esta Navidad, que eres hijo de Dios. Amén. Que Jesús vino con un propósito. Él vino con una misión y la cumplió al pie de la letra. Por eso hoy nosotros estamos aquí y el mundo, aquellos que creen, siguen, hermano, añadiéndose al pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir cantándole al Señor. Fuego
Gloria a Jesús, gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a dar los anuncios de la actividad de la iglesia. Este lunes tenemos, recuerden que sábado no hay culto. Este lunes sí tenemos culto de oración, 6:30 de la tarde. Y el jueves próximo, el jueves que viene, sería 29. Jueves 29 tenemos culto, 6:30 de la tarde. Ayer creo que vinieron 2 hermanos y Elber casi se viene, menos mal que hablé con él. Le pregunté cómo andaba Carmen, que había tenido unos exámenes. Oremos también por la hermana Carmen, que había tenido unos exámenes y bueno, estaba con un poco de infección allí, ¿no? Que se había agarrado Elber. Así que oremos por la hermana Carmen también. Y me dice, nos vemos después en el culto. Le digo, no, mañana es Elber. Menos mal porque ya se iba a venir ayer, vino hoy. Pero otro par de hermanos también creo que vinieron. Por eso le digo, preste atención a los anuncios, no bostece, preste atención. Entonces, lunes 6:30 culto de oración y el jueves 6:30 también tenemos culto aquí en este lugar. Y después la primer Santa Cena es sábado 7 de enero. Gloria a Dios. Después seguimos normalmente culto los lunes, miércoles y sábado 6:30 de la tarde. Recuerden que a fines de enero vamos a estar haciendo una campaña evangelística. Les vamos a estar nombrando para hacer ayuno, oración y quizás comencemos después con una vigilia, hermano. Tener una vigilia de empezar a las 6:30 de la tarde, aunque sea, sabemos que hay personas que trabajan al otro día, pero después vamos a anunciar para tener 5 horas por lo menos de estar orando, estar cantando alabanza, leyendo la palabra de Dios, algún hermano también que tenga alguna palabra para compartir. Así que vamos a tener para comenzar el año buscando de la presencia del Señor. Amén. No hay mejor manera que comenzar el año buscando la guía del Señor. Amén. A ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros el año que viene. Sin duda que ella nos dejó una tarea, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso lo tenemos siempre presente, que es antes de ascender a los cielos, lo que el Señor nos encomendó. Le encomendó a los discípulos y lo que tiene que hacer la iglesia hoy, predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en enero también va a haber un bautismo. La hermana Lorena creo que tenía el anhelo de bautizarse también, así que bueno, si hay algún otro hermano, después lo vamos a estar informando, capaz que algún hermano de Pando también se quiere bautizar, así que bueno, quería bautizarse el nene también, pero muy chico, todavía esperamos un poquito más para que él está viniendo a la escuela dominical, pero por lo general se bautiza más o menos de 8 años en adelante, cuando él tiene la facultad de decir, bueno, yo sé lo que estoy haciendo y quiero hacer esto para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, estas son las noticias para que estemos orando. Enfóquese en la campaña, que después vamos a salir a folletear, vamos a traer para poner los almacenes, las paradas de ómnibus también, y todos los hermanos juntos poder estar trabajando para el Señor y que nuevas almas vengan a los pies de Cristo. Todos vieron el sábado pasado, que estuvo hermoso, vinieron almas nuevas también, que bueno, la obra felicitamos los líderes de los jóvenes, la Mercedes, Guillermo, las maestras de escuela dominical también, que estuvieron con los niños. Es todo para la gloria del Señor, hermano, amén. Yo sé que ellos lo hacen como para el Señor, pero bueno, reconocer a los que trabajan para el Señor y que cuando trabajamos con un niño, con un joven, estamos formando una vida para Cristo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Gloria a Dios. Así que por aquí los anuncios. Vamos a cantarle al Señor, amén. Y después el hermano Jorge nos va a estar trayendo palabra de Dios a nuestras vidas.
Gloria a Dios, aleluya, santo, santo Padre. Dios nuestro que estás en el cielo, estuviste en Jesucristo aquí en este mundo, viviendo como uno de nosotros, y estás entre nosotros en el Espíritu Santo en este momento. Como siervo apacible, como paloma, como aceite, con poder de Dios y de lo alto te mueves en medio de tu pueblo, trayendo sanidad, trayendo liberación y dando poder a tu pueblo para cumplir tu palabra, para cumplir la misión que cada uno de nosotros tiene como hijos tuyos y bendiciendo a tu iglesia para que cumpla la misión que como iglesia ha sido establecida en la tierra de ser sal y de ser luz de este mundo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, y con nuestra fe te honramos, con nuestra fe te adoramos, con nuestra fe exaltamos tu nombre y hacemos que tu venida a este mundo, tu vida, tu obra y tu sacrificio no sean vanos, sino que con nuestra fe puesta en ti, Padre, vivimos cada día de nuestra vida queriendo ser como tú. Gracias Padre. Gracias Padre por la fe que le has dado a cada uno de tus hijos para creer, para esperar, para soportar y para sufrir aún las tribulaciones de la vida diaria que en este mundo nos toca vivir. Pero confiando por medio de nuestra fe, hemos de alabarte y glorificarte y permanecer hasta el final, hasta que tú vengas de nuevo a levantar a tu pueblo. Todas estas gracias te las damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Queridos y amados hermanos, Dios les bendiga en esta linda tarde a cada uno de nosotros, los que estamos en su casa y los que estamos también conectados a través de las distintas redes que tenemos, ¿verdad?, con los cuales también se predica la palabra de Dios. También hay muchas personas que nunca vamos a conocer físicamente, que nunca vamos a alcanzarles con una palabra personalmente, pero sí sabemos que hoy día tenemos estas herramientas que llevan la palabra de Dios, como dice la misma palabra, a toda criatura. Hasta lo último de la tierra se ha oído su voz, y esa voz llega a través de la tecnología, del internet, y damos gracias a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios. Es importante y es lindo esto. Y gracias a Dios por los hermanos que tienen en esta iglesia el ministerio de llevar la palabra de Dios a través de las redes. Cosa para la cual muchos de nosotros, como yo, no tenemos esa habilidad, no sabemos manejarlo, y hay hermanos que gracias a Dios tienen el talento para hacerlo. Gloria a Dios. Hermanos amados y queridos, contarles en primer lugar como testimonio, de parte de Ezequiel, manda saludos. No está con nosotros solo porque está trabajando, gracias a Dios. ¿Amén? Él, por gracia, por misericordia de Dios, ha conseguido un trabajo y él está ocupado en esto, ya en 3 semanas, pero gracias a Dios los sábados él tiene libre y puede estar. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hermanos queridos y amados, último culto del año, no. Antes de Navidad, último culto antes de la fiesta de Navidad. Amén. Bien, es así. Quiero, hermanos, compartir una palabra, ya mucho se ha hablado, el pastor Dimitrios nos ha enseñado el sábado pasado acerca de la venida de Jesús. Amén. Pero quiero compartir, hermanos, acerca de los efectos también de la venida de Jesús. Jesús vino a este mundo, se cumplieron las Escrituras, anduvo entre nosotros. Los discípulos como Juan pudieron decir, vimos su gloria como la de Dios mismo. Juan pudo decir, Él estaba desde el principio, era el verbo, era la palabra de Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él, dice el libro de Hebreos, nada de lo que ahora existe fue hecho sin Él. Y todo lo que está hecho, hermanos, subsiste gracias a Él, a Jesús, que es Dios. Y hoy, hermanos, el Espíritu Santo nos muestra a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino al mundo, hizo su obra, murió en una cruz, entregó su vida y resucitó. Y al resucitar, envió el Espíritu Santo. Entonces, por eso Jesús está entre nosotros. Porque Él entregó su vida y Él lo dijo antes de ir a la cruz. Es necesario que yo me vaya, para que cuando yo me vaya, venga el Espíritu Santo. Y de esa manera
Jesús está presente en cada uno de nosotros, en cada persona, en cada hijo de Dios. De lo contrario, Jesús hubiera sido solamente una figura histórica, como tantas. Hubiera venido, hubiera hecho muchos milagros, hubiera ayudado a mucha gente y se hubiera ido. Quizá hubiera quedado su nombre escrito en algún libro, pero nada más. Pero Jesús, siendo Dios, entregó su vida, voluntariamente y por amor. Y al resucitar, Él dijo, voy a volver. Y estaré con ustedes todos los días. Y hermanos, ese estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, es la promesa del Espíritu Santo, que se hizo real en el libro de los Hechos, en el Pentecostés. Ahí el Espíritu Santo se derramó. ¿Y cómo se derramó el Espíritu Santo? Sobre toda carne, como lo profetizó el libro de Joel en el capítulo 2. En los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. De Dios, por supuesto. Y hermanos, ese hecho de que Jesús murió, resucitó, y el Espíritu Santo fue enviado, y está entre nosotros, es muy importante para que nosotros podamos vivir la vida de Cristo. Si no, sería imposible. Para que podamos ser como Cristo, para que podamos imitarle y para que podamos tener su mente, lo que Él pensaba, lo que Él decía, lo que Él hacía y cómo Jesús vivió en este mundo, siendo ser humano y Dios. Y de esa misma manera Él nos manda a que tenemos que vivir nosotros como Él anduvo. Y eso lo podemos hacer y lograr solamente mediante el Espíritu Santo que nos puede dar. Vamos a la palabra de Dios. Libro de Primera de Juan. El mismo apóstol Juan, que el pastor leyó al principio, escribe su evangelio y después, viejito, escribe cartas a las iglesias establecidas en distintas partes del mundo del cristianismo. Tenemos las cartas de Juan en el Apocalipsis. Vamos a leer una carta universal del apóstol Juan, su primera carta, capítulo 2. Primera carta universal del apóstol Juan, es decir, una carta escrita para todos, como enseñó el pastor recién, ¿verdad? Carta universal. Hay cartas que están escritas para los corintios, para los romanos, para los gálatas, para los efesios, para los de Tesalónica, pero esta carta es universal. Les queda bien a todos, es para todos, nos edifica a todos, hasta nosotros hoy. Y toda palabra de Dios es útil para toda buena obra, ¿verdad? Primera carta del apóstol Juan, universal, después de viejito, liberado de la isla de Patmos en sus últimos años de vida, después de haber vivido todo lo que vivió con el Señor, después de haberlo seguido, después de haber escrito su evangelio, nos deja esto hermoso para todos. Una riqueza para todo el mundo, para toda la iglesia. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí hay un tema técnico en el que no vamos a entrar, si hoy lo vamos a explicar para que los hermanos no se queden sin saber. Pero vamos a dedicarnos a lo que viene después. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren lo que dice el versículo 3. ¿Cuál es la prueba, hermanos, de que nosotros somos cristianos? Y vamos a ver, hermanos, qué es ser cristiano. Si alguno se siente cristiano porque viene a una iglesia evangélica los sábados, o los lunes, o los miércoles, o los jueves, o participa del culto, o diezma o ofrenda, o canta lindo, no es eso. No es ser cristiano venir al culto. No es ser cristiano pertenecer a una iglesia cristiana. Si bien eso lo hacemos porque somos cristianos. En esto conocemos, en esto sabemos que lo conocemos a Él. Que tenemos intimidad con Jesús. Que lo conocemos como Él es. Si guardamos sus mandamientos. Hay una diferencia acá que vamos a establecer entre sus mandamientos y su palabra. Hay
El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Y según la palabra sabemos lo que pasa con los mentirosos, ¿verdad? Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y los mentirosos y todos los demás fueron echados en el libro, en el horno de fuego que hay. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Y aquí habla de temas más profundos, hermano. Vamos a hablar de los mandamientos y vamos a preguntar a ver quién conoce los 10 mandamientos. Yo los tuve que leer, ¿no? Porque a veces uno de catecismo los dijo, pero a veces no. Los mandamientos. Pero vayan pensando en la historia de Jesús y el joven rico. ¿Conoce los mandamientos? Sí, todo. Pero una cosa te falta. Y acá dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha madurado, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, porque guardamos su palabra. El amor de Dios está en nosotros. No sus mandamientos en nuestra mente, simplemente que debemos de tenerlos. Pero el amor de Dios ha madurado en nuestros corazones cuando andamos en amor. El que dice que permanece en él, de verdad, ¿qué dice su Biblia, versículo 6? Como él anduvo. El que dice que permanece en él, o sea, que está unido a él, que está ligado a Cristo, que ama al Señor y que es cristiano y que es hijo de Dios, es simple. Debe vivir como él vivió. Y no estamos hablando de la pobreza, ni de andar con una túnica sola, ni de no tener dónde recostar su cabeza. Eso fue necesario que él lo viviese. No está hablando de eso, porque después de todo son apariencias, ¿no? No tener mucho, no tener comodidad, esas son cosas externas. Está hablando de vivir, de andar, de pensar, de hablar, de sentir, de amar, de estar dispuesto a sufrir, de ser, no de tener, de ser, no de aparentar, de ser como Él es. Es necesario. El que dice que está en Él y que está unido a Él y que le ama, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esto es el cristiano. Y acá podría terminar el mensaje. No hay otra palabra, no se puede decir más nada encima de esto. Pero hermanos, podemos agregar acá, podemos hablar, por supuesto que sí, podemos seguir leyendo. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo. Vamos a hacer la diferencia entre el mandamiento y la ley de Cristo y su palabra. Sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Desde el principio de que se tiene noticias de la Escritura, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento. Yo no les escribo nada nuevo que ustedes ya no sepan. No les estoy imponiendo otra carga, como los escribas los fariseos, ¿se acuerdan que decía Juan el Bautista? No les escribo ninguna otra cosa que ustedes no sepan, sino el mandamiento que habéis tenido desde el principio. Este es el mandamiento antiguo, la palabra que han oído desde el principio, lo repite y lo recalca. Sin embargo, sí les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes. Las tinieblas van pasando, la luz verdadera ya alumbra. De nuevo, como en el versículo 6, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va. Habla de ser necio, de ser ignorante, de ser ciego. No sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos, es decir, no tiene dirección, no entiende, no sabe, anda a los tumbos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, es decir, para todos. Han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. El amor de Juan, reflejado por el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos queridos, aquí Juan
hace mención de una cosa muy importante, nos habla de los mandamientos. Y ahora hay una discusión muy grande, hermanos amados, de si los mandamientos hay que guardarlos o no, si la ley caducó o no caducó. Hermanos, en muchos lugares en la palabra nos habla de guardar los mandamientos, de guardar la palabra de Dios. No es la ley antigua que fue dado a los judíos en cuanto a la ley ritual del templo, los sacrificios, las vestimentas, todo ese tipo de cosas, no, porque miraban a Cristo, Cristo cumplió todo eso. Pero es una ley moral que fue escrita y que fue dada al pueblo, no como un medio de salvación, sino como una forma de conducta y ética ciudadana, pública, que tenemos que guardar. Ahora, hay una diferencia entre los mandamientos y la ley de Cristo. Los mandamientos los podemos ver ahí en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo número 20. ¿Quienes puedan ir hasta ahí? Libro del Éxodo capítulo número 20, simplemente para ir viendo lo que dice. Y es bueno, hermanos, yo les repito y yo lo hago, que cada vez que vengan a la iglesia, al templo, traigan para anotar. Porque quien expone un mensaje desde acá, dedicó un tiempo, invirtió tiempo a buscar pasajes como lo hace el hermano Guillermo, lo hace el pastor, lo hace Roque, para que nosotros aprendamos. Y cuando lleguemos a casa o el otro día de mañana, tengamos ese bosquejo y lo volvamos a leer. Y ahí la palabra te va a volver a hablar, de manera diferente, de manera más poderosa, porque vas a leer la palabra. Hermanos, Dios le dio los mandamientos a Moisés en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, antes de entrar a la tierra prometida. ¿Quién sabe alguno de los mandamientos? Catecismo, cuando fuimos a los niños, monaguillos, ¿quién sabe alguno de los mandamientos? Amarás a Jehová, tu Dios, con todo lo que no está en Deuteronomio, capítulo 5, lo primero que se le enseñaba al niño judío. No matarás, dice la hermana Nina. Ahora, yo antes de seguir, les pregunto una cosa. Los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo, capítulo 20, que los podemos ir leyendo, humanamente hablando, los 10 mandamientos, no toda la ley, ¿se pueden cumplir o no? Pensemos, ¿los 10 mandamientos se pueden cumplir? ¿Se pueden cumplir o no? Se pueden cumplir. Aún a fuerza de esfuerzo personal. La letra de los mandamientos, me refiero a la letra de los mandamientos, porque Jesús después va más allá. Pero los 10 mandamientos de Moisés tienen que ver con una conducta. Entonces la hermana Mercedes dice, amarás a Jehová tu Dios. Eso forma parte de la segunda ley, el Deuteronomio, capítulo 5. Los 10 mandamientos dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, ídolos, estatuas o cualquier otra cosa que se llame Dios. Cualquier otra cosa que pongamos en primer lugar en nuestra vida. Esto lo podemos cumplir, ¿verdad? Pongo a Dios en primer lugar. Después dice, no te harás imagen ninguna semejanza, ¿verdad? Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hay gente que pone a Dios delante, si Dios quiere, o Dios, o que Dios me ayude a sacar, no sé, alguna cosa, que Dios, a Dios le pido, una canción que dice por ahí, ¿verdad? A Dios le pido que si me muero, se toman el nombre de Dios para la chacota, en vano, ¿verdad? No tomarás. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, pero era para eso, para los judíos. Versículo 13, no matarás. ¿Lo podemos cumplir esto o no? Se puede, ¿verdad? No matarás. No hemos matado a nadie, ¿verdad? Bueno, ¿para qué sí? No sé. No matarás. No cometerás adulterio. ¿Se puede o no se puede? Humanamente, aún contra toda fuerza, hay gente muy recta, ¿no? Hay gente que no viene a la iglesia, que no es cristiano, a veces yo jamás. Soy incapaz de engañar a mi mujer, a mi marido. No vienen a la iglesia, no son cristianos. Hasta ateos son, pero tienen una conducta intachable. No cometerás adulterio. No hurtarás. Yo nunca robé nada. ¿Verdad, hermano? Lo que enseñamos a los niños cuando son chicos. Te traes una goma de la escuela que no es tuya, ¡tac! No se puede robar. Bien. No hablarás junto a tu prójimo falso testimonio. ¿Verdad? Lo que no viste, no lo inventes, no hables, no juzgues, no critiques, no te metas en la vida de nadie. ¿Verdad? Cada cual sabe el rol que tiene y yo tengo los míos, ¿verdad? No codiciarás la casa, la mujer. Son los 10 mandamientos que dice Moisés. Ahora, hermanos queridos, Jesús, cuando se enfrenta con el joven rico en Mateo 19, le hace esta pregunta. El joven le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Mateo 19. ¿El Señor qué le contesta? ¿Conoce los 10 mandamientos? ¿Qué le dice el joven? Sí, yo todo lo he guardado desde mi juventud. Es
decir, estoy pronto para la vida eterna porque soy recto. Pero ¿qué pregunta le hace el Señor? ¿O qué orden le da el Señor ahí? Cuando vio que el joven se sentía seguro, se sentía justo, se sentía impecable delante de Dios, en su justicia humana. Que sería intachable, y Jesús no dice, no, estás mintiendo, porque no le dijo nada a Jesús. O sea, realmente, pero Jesús le dice algo. Bueno, ya sé. Pero ahora, ahora tenés un problema, que vos tenés amor en tu corazón al dinero. Y te falta lo más importante, despojarte de eso, venderlo, darlo a los pobres, y ahí sí seguir. ¿Y qué pasó con este hombre? Se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces el problema no estaba en sus posesiones, sino en el lugar que ellas ocupaban en su vida. Y se fue triste. Y ahí terminó la historia. Hermanos, los mandamientos los podemos seguir humanamente, porque se puede vivir una vida moral intachable, que nadie tenga nada que decir. Inclusive muchas personas afuera pueden tener mejor conducta que nosotros aquí adentro. El tema es lo que está en nuestro corazón, porque Jesús después en Mateo 5, y lo podemos leer en nuestra casa porque es muy largo, todo el capítulo 5, donde empieza el conocido sermón del monte, de la montaña, del monte de los olivos, Jesús empieza a decir, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, haciendo mención a Éxodo 20. Pero Jesús, ¿qué dijo? Pero yo les digo que cualquiera que ofenda, que critique, que le diga necio, falto a su hermano, que lo ofenda, que lo humille, que lo maltrate, ya es culpable de juicio porque cometió asesinato. ¿Por qué? Porque la raíz del no matarás es el odio, es el rencor, es la envidia, es el celo. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por celo, porque sus obras eran buenas y las de Caín malas. La raíz del no matarás nace en el corazón, con un celo, con un odio, con una envidia, con un desprecio, con un trauma, con un rencor. Y después simplemente las circunstancias se dan y termina sucediendo el hecho del asesinato, pero el problema arrancó en el corazón. Oíste que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, ¿qué dijo Jesús? Mateo 5. Cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El problema del adulterio arranca con un problema de inmoralidad en el corazón. Entonces Jesús apunta a algo más profundo que simplemente los mandamientos. Los mandamientos, como la ley nuestra, en cualquier país del mundo, castiga el hecho consumado. Es decir, la ley juzga y penaliza al que mató a otro como homicida. Pero el que tiene ganas de matarlo, de intención, no, ¿verdad? Yo tengo ganas de matar a aquel, bueno, pero mientras no lo haga, la ley no me va a llevar preso, ¿verdad, hermano? A menos que intente algo para hacerlo. Pero porque tenga ganas de matar a alguien, a mí no me va a llevar preso. Pero Jesús dice, el que tenga intención, el que tenga rencor, el que tenga odio, el que tenga codicia, mala intención, mal deseo, mala mirada, ese es el culpable. Y Jesús dice en Santiago que el que quebranta un mandamiento es el culpable de todo. Entonces, hermanos queridos, más allá del asunto de ser cristiano, de si guardamos o no mandamientos, o qué es pecado y qué no es pecado. El asunto es, hermanos, lo que edifica nuestra vida y lo que nos hace parecer más a Cristo. No es un tema de guardar cosas, no es un tema simplemente de una moral o una conducta externa, porque eso lo puede hacer cualquiera. Por supuesto, como cristianos fuimos llamados a nueva vida, a arrepentimiento, a dejar las cosas viejas atrás y a empezar una nueva vida y a hacer testimonio. ¿Para qué? Para que los demás vean a Cristo en nosotros. Entonces, hermanos, el fin de todo esto es: Cristo vino a este mundo, nació de la manera que nació, vivió y nos dejó en su palabra, en los evangelios, escrito todo, para que veamos cómo Jesús hablaba, cómo Jesús hacía, cómo Jesús trataba a los demás, cómo Jesús trataba a los pecadores, cómo Jesús trataba a las prostitutas, cómo Jesús trataba a los asesinos, a los ladrones, cómo Jesús trataba a los incrédulos, cómo Jesús veía las multitudes como ovejas sin pastor, cómo el Señor decía: tengo misericordia de esta gente porque están aquí y no tienen ni siquiera que comer, cómo Jesús trataba con los suyos, cómo les enseñaba, cómo los discipuló, cómo los reprendió, cómo los corrigió, cómo los
los exhortó a tener más fe, cómo levantó al que estaba caído, cómo ayudó. Hermanos, y esto es lo que nos deja la enseñanza de la vida de Jesús para nosotros. Su muerte y su resurrección nos da la seguridad mediante la fe de la vida eterna. Como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar, porque Él es primicia de los que resucitaron. Pero su vida y su obra, relatada en las Escrituras, en los Evangelios, nos dan ejemplo de cómo vivir. Y hermanos queridos y amados, esto hoy nos trae a nosotros una profunda reflexión. Lo vemos en el libro de Primera de Juan, que recién lo vimos, cómo tenemos que andar y cómo tenemos que vivir. Y el centro de todo esto, hermanos, es el amor. Es el amor. ¿Por qué Cristo hizo todo lo que hizo? ¿Por qué vino, como predicó el pastor Dimitri? Él pudo haberse quedado. Era Dios. Era Dios. La humanidad falló. Chao. No hubiera podido dejar el Señor a nuestro propio destino, a cosechar el fruto de nuestros malos actos, pero el Señor vino. Y nació como nació, y hizo todo lo que hizo, y murió por amor. Y hermanos, andar como Él anduvo nos trae también a la mente el tener, como predicó el pastor, ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no se aferró a las cosas que Él es y que tiene, sino que por amor a nosotros vino y se humilló y lo entregó y lo dejó todo, por amor a nosotros, a la humanidad. Y esto, hermanos queridos, nos habla de cómo tenemos que andar nosotros, cómo tenemos que vivir nosotros, cómo tenemos que vivir nosotros nuestra propia vida en este mundo. Se termina el año, nos quedan pocos días, viene la fiesta y está bien que brindemos, pero lo que tenemos que hacer, hermanos, en estos días es examinarnos cuánto andamos como Jesús anduvo. ¿Qué tanto vivimos como Jesús vivió? ¿Qué tanto somos como Jesús es? ¿Qué tanto amamos como Jesús amó? ¿Qué tanto damos? ¿Qué tanto entregamos? ¿Qué tanto sufrimos por los demás? ¿Qué tanto nos duele el dolor ajeno? ¿Qué tanto nos conmueve la necesidad ajena? ¿Qué tanto lloramos por el que está pasando mal? Jesús no condenó a la pecadora, a la que todos iban a apedrear, la que ya tenía la sentencia de muerte, que iba a morir. Jesús, ni quien podía juzgarla, perdonó, amó y advirtió, pero ¿qué es más? ¿Verdad? Pero fue un acto de amor. Al ladrón en la cruz, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. A todos, hermanos. Nuestra interpelación en esta tarde, hermanos amados, yo no tengo palabras emotivas para que todo el mundo quede llorando. A mí, en mis malas épocas, lo que me confrontó a mí fue la palabra práctica de Dios. Hermanos, nuestra interpelación en este tiempo es: examinémonos cuánto nos parecemos a Jesús. ¿Cuánto pensamos como Él? O si nos enojamos, o si criticamos, o si juzgamos, o si condenamos. Quizás muchos de nosotros ya mandamos gente al infierno, por pecador. Y Jesús no, Jesús vino para que todos se arrepientan y para que todos tengan vida eterna. Sí, para que se arrepientan de sus malos pecados, pero para que tengan vida eterna. Yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para que todo aquel que le crea. Esa fue la vida de Jesús. ¿Cómo podemos hacerlo, hermano? ¿Se puede? ¿Se puede ser como Cristo? ¿Se puede llegar a vivir de esa manera? ¿Qué dice? ¿Qué pensamos? ¿El pastor dice que sí? Si el pastor dice que sí, no diga que no, no queda nada claro. El pastor dijo que sí con la cabeza. Pregunto. Parecer. No es Cristo, no somos Cristo. No, ¿se puede vivir como Cristo vivió? Humanamente. Porque si no, Jesús hubiera venido en cuerpo, ¿no?, glorificado, y andaría flotando siempre en el aire, andaría levitando así. No, a eso no se puede llegar. Pero Jesús demostró cómo se vive como hombre, como ser humano. ¿Se puede vivir de esa manera, hermano? Claro. Hay que intentarlo. Hoy día lo que pasa es que, claro, podemos decir, claro, sí, obviamente. El tema de la limitación del pecado que no tenía, porque Cristo nunca pecó, pero estaba sujeto a las leyes físicas de este mundo y fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Hermanos queridos, ¿qué nos dice la palabra? Que tenemos que ser imitadores de quién? Imitadores de Cristo. No vamos a ser Cristo, porque si no estaremos glorificando al lugar de Dios.
vano hubiera venido Cristo si nosotros hubiéramos podido cumplir todo como Él lo hizo. Pero hermanos, tiene que haber un anhelo en nuestra vida de ser imitadores de Cristo. Como Cristo nos mostró al Padre. Felipe, uno de sus discípulos, una vez le pregunta a Jesús y le dice: Señor, bueno, ya que tanto, mostranos a Dios, y ahí ya está, no hay problema, ahí sí vamos a creer, con eso nos basta. Y Jesús les dice: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no han entendido nada. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque las obras del Padre, yo las hago. Yo no hago nada por mí mismo, sino lo del Padre, es lo que yo hago. Libro de Juan. Hermanos queridos, Jesús nos mostró cómo andar y cómo pensar. Y Jesús vino a dejarnos ejemplo. Porque si no, Jesús no hubiera podido venir a este mundo, no haber hecho absolutamente nada, y hubiera llegado a cierta edad y hubiera muerto en la cruz, hubiera resucitado igual. Pero Jesús hizo, vivió, intercambió con la gente, y quedó registrado y quedó escrito. ¿Y para qué? Para que tomemos ejemplo, para que veamos sus pisadas y andemos en sus pisadas, y lo imitemos en todo, hermano. Se enfrentó como pecadores, a publicanos, se enfrentó a los que lo querían, a los que no lo querían, a los que lo criticaban. Hermanos, eso traído a nuestro tiempo. ¿Cómo podríamos nosotros, en este tiempo 2022, vivir, andar y ser imitadores de Cristo? ¿Cómo podríamos hacerlo? A través primero de su palabra. Pero tenemos que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Saber cómo. Bueno, tengo que leer la palabra. Tengo que cada día tomar un tiempo en mi rutina diaria. Yo digo, ¿se puede vivir como Cristo? Sí se puede, pero hay que tomar ciertas responsabilidades. La primera de ellas es saber cómo he vivido. Pero tengo que tener un tiempo para la palabra, para vivirla, para leerla, para estudiarla en mi rutina diaria. Y después, hermanos, ya sí, entiendo cómo Jesús vivió, sí, entiendo. Sé cómo pensaba Jesús respecto a todos los temas y veo cómo el Señor hacía las cosas. Ahora, yo quiero hacer igual que Él, y es mi deber. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? Lo que tengo que saber es cómo. No solo el qué, sino cómo. ¿Y cómo podemos hacer eso? A través del Espíritu Santo, dice la hermana Miriam. ¿Alguien tiene otra idea, o otra opinión, o otra sugerencia? A través del Espíritu Santo, dice la hermana Miriam. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hermana? Ahí está, bien. Pero ahí estamos diciendo cómo Jesús fue. Pero lo que estamos planteando ahora, la pregunta que nos estamos haciendo y yo me hago, es cómo hacerlo. ¿Cómo podemos llegar a hacer, a pensar, a vivir, a hablar como Jesús lo hizo? Porque tiene que ser nuestra meta eso. ¿Y cómo podemos hacerlo? Si Él es santo, Él es puro, y nosotros somos pecadores, ¿cómo podemos hacerlo? Obediencia, sí, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo llegar a ese ideal? Porque, hermano, Jesús nos va a decir algo para que no podamos cumplir, para después condenarnos y decir: no pudieron. Jesús nos dio un mandamiento, y lo dice la palabra que vamos a andar como Él anduvo. Pero si lo hizo, si lo dijo, es porque nos dio algo para poder alcanzarlo. ¿Y qué es eso? La hermana nunca dice nada, la hermana cubana, ¿cómo es tu nombre? Surima. ¿A través de quién podemos hacer eso? A través de la palabra vemos cómo. ¿Qué hacer? Pero ¿cómo hacerlo? La hermana Miriam dijo algo. ¿Cómo, hermana Miriam? A través del Espíritu Santo. Solo no se puede. A través del Espíritu Santo, que fue enviado a este mundo cuando Jesús vio que su obra estaba cumplida y les dijo a sus discípulos: yo me voy, es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, vendré a ustedes. Y estaré con ustedes todos los días, recibirán poder. Quédense inquietos ahí porque hasta que venga el Espíritu Santo. Vamos, el Espíritu Santo es ese ser maravilloso, es la tercera persona de la Santísima Trinidad que habita entre nosotros. Pero no solamente entre nosotros, en nosotros. En nosotros. Que nos transforma en templos, que nos transforma en habitación de Dios mismo. De Dios mismo. Si nos costara creer, hermanos, que Dios estaba en Jesús,
Cuanto más, hermanos, tiene que costar entender que Dios está en nosotros. Él, dentro, habitando, viviendo. Por lo tanto, hermanos, tiene que estar hablando, viendo, pensando y actuando a través de cada uno de sus cristianos, de sus pequeños cristos, de sus hijos. Y estos, hermanos, es la única credencial que vamos a llevar del cielo a la eternidad. El único logro que nos vamos a llevar a la eternidad es cuánto vivimos según vivió Cristo. Cuán parecidos a Él, cuánto pensamos según la mente de Cristo. Cuánto fuimos obedientes, cuánto aprendimos a soportar según Cristo. Cuánto aprendimos a callar según Cristo. Jesús cayó en algún momento. No dijo nada. Cuando estaba siendo juzgado por los incrédulos, por los pecadores, antes de ir a la cruz, ¿se acuerdan? Ahí Pilato lo estaba inculpando. Digo, si tú eres de Cristo, ¿no? Te acusan, decía algo. Y Jesús, indigno seas, nada. Porque sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? ¿Podía defenderse el Señor o no? Claro. Cayó. Momento de hablar, momento de callar. Y se cumplió la palabra a través de Él que tenía que cumplirse. Pero hermanos, el que dice que anda, que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Sí, Señor. Simplemente eso, nada más. Después podemos hacer cursos, podemos estudiar, podemos desarrollar ministerios acá en la plataforma, podemos hacer muchas cosas. Pero acá en la iglesia, en el templo, acá no se es cristiano. Se es cristiano afuera, se es cristiano en el trabajo, se es cristiano en el estudio, se es cristiano en la casa, se es cristiano en el barrio. Que el mundo vea. Ahí se es cristiano. Ahí tenemos que demostrar que andamos como Él anduvo. Jesús anduvo en el templo y demostraba, por supuesto, lo que sabía, lo que enseñaba. Pero ¿quiénes lo veían andar a Jesús? Bueno, eso generó rechazo, generó adepción, generó simpatía, generó odio, ¿verdad? Y eso también va a pasar con nosotros, porque si pasó con el árbol verde de Jesús, con las ramas, pero tenemos que andar como Él anduvo. Debe ser qué nos pasa a nosotros. Queremos simpatizar con el mundo, con los amigos, con los compañeros. ¿Y ahí qué pasa con ese Espíritu Santo que está dentro nuestro? Se constricta. Porque ¿qué nos pide el Espíritu Santo continuamente? Que mostremos a Cristo. Y Jesús nos dio una forma de vivir y de pensar. Jesús nos dio una manera de hablar. A Pedro le pasó, aún con forma de hablar, delante que fue uno de sus discípulos. A nosotros también, hermanos. Hay una forma de hablar que el mundo tiene. Hay una forma de expresarse, de tratar a los demás, de tratar a las mujeres, a los hombres, a los niños, que el mundo tiene. Hay una forma de tratar a los que somos trabajadores, a los empleados. Estos son empleados. Señor nos manda a ser como Él anduvo y nos manda su palabra a respetar a las autoridades, a sujetarnos, a servir a nuestros amos terrenales con temblor, con respeto, ¿verdad? El cristiano muestra que es como Cristo en cada ámbito de su vida. En su manera de hablar, en su manera de vivir, de vestir, en su porte, en su conversación, en su contestación, en su paciencia, en su forma de conducirse con las obligaciones que tenemos frente al Estado, frente a la sociedad, en el cumplimiento de las obligaciones. Como Cristo, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad, hermano? Andar como Él anduvo. ¿Cuánto nos falta de esto, hermano? Está terminando un año más. Es momento de examinar nuestros vidas. Porque si nos examinamos no seremos juzgados. ¿Cuánto nos falta ser como Cristo? ¿O en qué área de nuestra vida nos falta ser como Cristo? Imaginémonos a Cristo 2022. Hoy, versión remasterizada 2022. Jesús hoy caminando en nosotros. Mundo tecnificado, con tecnología, con redes sociales. ¿Eso tendría Facebook? Vamos a decir que no. ¿Tendría Instagram? ¿Tendría WhatsApp? ¿Qué pondría Jesús? ¿Qué publicaría? Cosas así, hermanos, se las traigo así para que entendamos cuán práctico es esto de andar como Él anduvo. No estamos ridiculizando al Señor ni nada de eso. Si Jesús tuviera Facebook, tuviera WhatsApp, ¿qué estados pondría? Trayéndolo a nuestro tiempo, ¿no? ¿Pondría un estado de WhatsApp contra el gobierno? Porque ustedes ahora es mentirosos, ladrones.
¿Pondría Jesús un Estado criticando al partido político? ¿Los demás ven eso? ¿Cuántos ven los Estados? Mira lo que pone esta. Mira. Jesús pondría un comentario, un Facebook ofensivo contra alguien, contra alguna autoridad. Cuando Él nos mandó sujetarnos, nos mandó orar por las autoridades y mantener silencio. Jesús pondría un comentario ofensivo contra alguna persona. Hermanos, Jesús pondría un comentario ofensivo en su cuenta de Facebook contra algún hermano. Se ve eso. Por eso lo estamos comentando. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Lo vemos? Jesús se dedicaría a ofender a algún hermano o a algún enemigo. ¿Qué nos manda el Señor a hacer en Mateo 5? Amen a vuestros enemigos. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos y oren por ellos. Porque si hacen como hacen los demás, ¿qué recompensa tienen? Si saludan, si invitan a su casa a quienes les caen bien y a quienes pueden hacer lo mismo por ustedes, ¿qué diferencia hay con los incrédulos? También hacen lo mismo. Pero oren por aquellos que los ultrajan, que los ofenden. Oren por ellos. Bendigan. Si Jesús hoy tuviera Facebook, tuviera WhatsApp, vamos a ponerlo para traerlo, ¿verdad? A la palabra de andar como Él anduvo. Y cuando vayamos a poner algo, a escribir algo en nuestro estado, pensemos una cosa. Jesús haría esto. Cuando vas a comentar algo con otro, de algún hermano, Jesús haría lo mismo. Cuando vayamos a ir a algún lugar, Jesús haría esto. El Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos, nos redarguye, nos enseña, nos exhorta. Y nos enseña y nos dirige a hacer la voluntad del Padre. Porque Jesús vino a mostrar al Padre. Y el Espíritu Santo vino a mostrarnos a Jesús. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y es el que nos capacita para vivir una vida como Jesús. Ahora, ¿de qué depende esto? Porque el Espíritu Santo está y es poderoso. Siempre va a depender de lo que yo esté dispuesto a sacrificar, a obedecer, a ser humilde, a sujetarme. El Espíritu está, el poder está, Dios está, su palabra la tenemos. Sabemos lo que Dios quiere, lo que está bien y lo que está mal. Pero el tema es, ¿a quién estamos nosotros dispuestos a obedecer? ¿Qué queremos después de todo para nuestra vida? ¿Qué queremos cumplir? ¿Los deseos de la carne o los deseos del Espíritu? Las dos cosas se oponen entre sí. Entonces, sabemos, el Espíritu Santo está. Ahora, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Según el lugar en que le demos, según cuánto lo alimentemos, según cuánto lo dejemos crecer a nosotros. Pablo decía, y Juan también lo dijo el Bautista, es necesario que yo mengue, que tú crezcas. La naturaleza espiritual, hermanos, se alimenta a través de las cosas espirituales. El Espíritu Santo se alimenta y crece en nuestra vida y se fortalece mediante la obediencia, mediante la oración, en la lectura de su palabra y nuestra voluntad para cumplirlo. Después lo demás, Él da también el hacer como el querer. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que queremos ser como Cristo, no lo dudo. Queremos vivir como Jesús vivió. Queremos hacer, queremos hablar, queremos ser como Jesús. Pero muchas veces, y Pablo lo decía, encontramos algo que nos estorba y que no podemos y que no nos deja. Y caemos y desobedecemos y nos sentimos mal. Pero ahí es donde está el poder de la sangre de Cristo para limpiar todo pecado, como decía lo primero. Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos da la fuerza en la medida que nosotros lo dejemos crecer en nuestra vida y lo busquemos. Y dice, hermanos, que el que anda, el que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo. Esto quiere decir que nos dejemos guiar por Él, por el Espíritu de nuestra vida, antes de hablar, antes de actuar, antes de proceder, antes de vengarnos. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Estaos quietos, esperad. Salmo 37, por ejemplo. Señor, entrego, espero, confío, creo, haz la obra. ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por nuestros impulsos? Ya sea nuestro carácter. Cuando se nos ofende, cuando se nos... Y le voy a meter en Facebook, le voy a meter en un estado de WhatsApp, que vea, para que todos vean. Calma. Señor, tú sabes. Y por el hermano, otro.
Señor, trata con su corazón, trata con su vida. Pero no me meto en esas cosas. Hermanos queridos, si está en juego, ¿sabe qué? Hasta una salvación. Porque dice la palabra que el que no ama a su hermano es homicida. El que no ama a su hermano, lo dice la palabra, vamos a leer, hermano, no está en él. No está. La prueba, la base de que somos cristianos es el amor. No es ni los dones, no es lo que mostremos, no es nada de eso. Es lo que tenemos, es lo que somos y de qué estamos llenos, de qué estamos hechos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Quién vive en nuestro corazón? ¿Qué nos mueve? ¿Qué fuerza nos mueve? ¿Qué nos impulsa a hacer lo que hacemos? ¿Qué nos impulsa cada día a vivir nuestra vida, a levantarnos al trabajo, con los hijos, la casa, la rutina, el tránsito? Ah, me tocó bocina, me pasó finito, debajo del vidrio. Pasa, me pasa. Y ahí digo, Cristo haría esto. Si el Señor tuviera auto y manejara en la ruta 8, papando todos los días, y lo rebasan y se le ponen adelante, ¿qué haría el Señor? Pero además de imaginarnos, hermanos, la situación, sepamos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. O sea que en realidad es nuestra acción, porque está dentro de nosotros. ¿Y qué dejamos aflorar en ese momento? ¿Nuestra carne o el Espíritu? Todo se resume, hermanos, a qué queremos ser. Todo se resume, hermanos queridos, a quién queremos imitar, a quién queremos darle la derecha en nuestra vida, sea la carne o el Espíritu. Y sabemos que la carne, los que siembran para la carne, de la carne, dice la palabra, segarán corrupción, es decir, cosa podrida, cosa mala. Pero los que siembran para el Espíritu, del Espíritu, segarán vida eterna. El que dice que está en Cristo, hermanos, no es el que canta más lindo o el que predica mejor. El que dice que está en Cristo es el que anda como Él anda. El que vive como Él vivió. El que siente como Jesús sintió. No como yo quiero, como me parece. Porque dice la palabra de Dios que a nosotros pueden parecer muchas cosas buenas, pero su fin es malo. Jesús, Dios sabe lo que es mejor. Pero antes de actuar, en este año que está terminando, bueno, muchos de nosotros tenemos que hacer autoanálisis. ¿Cómo vivimos este año? Muchos, yo lo tengo que hacer. Yo sé, hermanos, y yo sé lo que tengo que cambiar en el mundo. Yo lo sabe. Y yo también lo sé. No nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿verdad? Acá somos todos buenos. Acá podemos ser todos buenos cristianos. Pero el tema es, cuando el pastor no ve, el pastor vive en Montevideo, en este caso, el pastor no anda atrás de nosotros ahí. Nadie anda, pastor, mirá. Si algún hermano ve a otro hermano en malos pasos, en vez de criticarlo, ponerlo en Facebook y quemarlo, llama al pastor. Pastor, mirá, estoy preocupado por un hermano, lo vi. Pastor tiene un dron, dice, que anda con el pan de olmo, sobrevolando las casas de los hermanos, y lo mira todo el día por el teléfono. Hermanos, andar como él anduvo, y esto cada uno es responsable. Y la forma de lograr esto, y cada uno es responsable, de hacer que el Espíritu Santo se fortalezca en nuestra vida. Si no, hermano, nos va a llevar la correntada. Si no, hermano, vamos a terminar hablando como habla el mundo. Y ya terminando, hermanos queridos, yo trabajo con 500 personas al lado mío, y sé lo que hablan, sé de lo que se ríen, sé de lo que comentan, sé lo que hacen cuando cobran, y te invitan, y vamos, y vos, que te pasa, y vos no, y vos y vos el otro. Tampoco es criticar, tampoco es atacar, tampoco es una religiosidad. Porque soy hijo de Dios, no, simplemente no va conmigo, no me gusta, no es mi estilo, no participo, tengo mis motivos, y eso es como Jesús vivió, ¿verdad? Muchos lo odiaron, muchos lo admiraron. Pero llegado el momento, vamos a estar mostrando a Cristo. Y eso, hermanos queridos, va a resultar en algo atractivo, que las personas van a decir, ¿y esta persona cómo vive? ¿Qué paz? ¿Qué manera de vivir? ¿Qué manera de pensar? ¿Qué manera de contestar? ¿Qué manera de administrar su dinero? ¿Qué manera de vestir? ¿Qué manera de ser decoroso con los demás? ¿Qué manera de cumplir en su trabajo? Aun cuando no lo vea. ¿Qué manera de respetar? ¿Qué manera de tratar? De decir buen día, gracias, mañana pase bien, Dios le bendiga, un proyecto. Andar como él anduvo. No se olvide nunca de él. Andar como él anduvo. ¿Cómo haría el Señor? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué respondería el Señor? Imitadores de Cristo. La mente de Cristo en
nosotros el Espíritu Santo. Hermanos, en este año que está terminando, cada uno sabe en lo que tiene que cambiar, lo que tiene que mejorar, en su carácter, en su forma de ser, en su manera de mirar, en su manera de hablar, en su manera de publicar cosas. Cada uno sabe si está bien o está mal. Cada uno sabe. Y hermanos, es el momento de hacer autoanálisis. Vamos a hablar ahora, cada uno por sí mismo. No critique al hermano, no lo juzgue, no lo condene, no lo mande al infierno, no lo mande a ningún lado, hermano. Ore. Y sepan, hermanos, que aquellas personas que quizás estén en pecado, estén en desobediencia, son hijos de Dios. ¿Y qué pasaría, hermanos amados, si esos jóvenes no fueran hijos nuestros? ¿Qué pasaría? Porque esas personas que están en pecado, que conocieron al Señor y se apartaron, como los tenemos acá, son hijos de alguien. Y a sus padres no les gustaría que vos lo critiques, lo ofendes, lo humilles, ¿verdad? También pasa lo mismo con Dios. Son hijos de Dios. Y si esas personas que se apartaron fueron hijos nuestros, yo soy padre de los hijos. Mi hija está acá, mi hijo es grande, adulto, mayor de edad. Pero si esos hijos fueran mis hijos, y me entero que humillan, critican, ofenden, juzgan, ¿cómo me siento? Son hijos de alguien, y son hijos de Dios. ¿Cómo actuaría Jesús con ellos? ¿Cómo se dirigiría Jesús a ellos? Siempre con una nueva oportunidad, como predicó el hermano Roque, siempre con la mano extendida, siempre diciendo arrepiéntanse así, pero vengan a mí, dijo Jesús. Mateo 11:28. Vengan a mí. El que a mí viene, dijo Jesús. Yo no lo voy a echar, no lo voy a juzgar. El que a mí viene, yo no lo voy a despreciar. Todos, y dice también, vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados. ¿Y qué voy a hacer yo? Les voy a dar descanso. Es la mente de Cristo. Es el pensamiento del Señor. Ovejas son mías. Nadie las va a arrebatar. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para que el mundo fuese salvo. Andar como Él anduvo. No se olvide nunca de Él. Ande como anduvo Cristo. Y si en algún momento les falla, pida al Espíritu Santo de Dios que lo ayude. En aquella área de su vida que le cuesta. Yo tengo mi debilidad. No tengo otras debilidades, tengo algunas. Y hay áreas de mi vida en las que soy muy débil. Y ahí yo tengo que decir, Señor, acá a mí me cuesta. Yo acá no puedo tomar el control de mi vida en esto porque me voy a caer. Ayúdame, Señor. Y también tengo que ser obediente. Tengo que controlar mi lengua, mi carácter, mis ojos, mi temperamento, para andar como era tú. ¿Qué haría Jesús cuando se le aparecía una vez? No me imagino a Jesús. No me imagino a Señor. ¿Qué haría el Señor? ¿Cómo miraría? ¿Cómo hablaría? Hermanos, esto se logra mediante la práctica de la oración y del Espíritu Santo, la palabra, sometimiento, humillación. Señor, dame más. Que el Espíritu crezca y que yo mengue. Hermanos, si alimentamos la carne, vamos a ser cada vez más carnales. Si alimentamos el Espíritu a través de la oración y la palabra, vamos a tener después menos tiempo para lo otro. Vamos a estar concentrados en la palabra. Y el Espíritu Santo se va a fortalecer en nuestra vida y nos va a ayudar en nuestra debilidad. Por eso, hermanos, la mejor hora, el mejor momento es al empezar el día. Señor, volví a enfrentarme al día, al trabajo, a la calle, al tránsito, antes de salir. Señor, hablame a través de tu palabra. Y orar. Y ahí el Espíritu Santo te va a fortalecer para ser como Cristo. Porque vos no sabés en qué te vas a enfrentar al cabo del día. No sabés si vas a recibir una oferta, una tentación, un pecado. No sabés si te vas a enfrentar a una discusión, una pelea. Pero salís fortalecido para que cuando llegue el momento actuar como Cristo. No confíes nunca en tu fuerza. Yo voy a resolver, yo voy a avanzar. A mí que se me presenta, hermanos, somos débiles y caemos. Pero si estamos en Cristo, nos fortalecemos en Cristo y pedimos que el Espíritu Santo nos fortalezca, vamos a poder vencer. Y al final del día vamos a decir, Señor, hoy fui un poquito más parecido a ti. Hoy pude vencer en esto. Hoy se me presentó una oportunidad para hablar mal de alguien y no lo hice. Hoy estuve ahí para mandar un Facebook para criticar y no lo hice. Hoy se me apareció una tentación delante de mis ojos y no se dio. Hoy tuve oportunidad de criticar y juzgar a uno y no lo hice. Hoy
Hoy tuve oportunidad de vengarme de alguien que me hizo mal y lo bendije. Hoy fui más parecido. Y mañana, ayúdame mañana, pero cada día más parecidos a ti. Y el día que nos toque irnos a la eternidad por la muerte, o que Cristo venga, que nos encuentre, ocupados en ser parecidos a Él. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este año que termina, Padre, Señor, en tu palabra, todo el año hemos recibido predicación tras predicación en tu casa. Hemos escuchado a través de las redes predicaciones y hemos recibido instrucción de tu palabra y hemos crecido en enseñanza, en sabiduría. Pero, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a crecer en nuestra vida personal, en ser más como tú, en vivir más como tú has vivido y nos has dejado ejemplo en tu palabra. Señor, que este año que está terminando, cada uno de nosotros se examine a sí mismo y sepa lo que tiene que cambiar, lo que tiene que dejar, lo que tiene que hacer, lo que tiene que empezar, lo que tiene que soltar. Señor, y que este año que comience, Padre, tomemos nuevas metas en ti, espirituales, para crecimiento espiritual, para que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida conforme prospere nuestra alma. Que este año tomemos metas, como escudriñar tu palabra, leer tu palabra, orar, interceder, hablar del Evangelio a alguna persona. Señor, que pongamos metas espirituales en nuestra vida, confiando en que tú nos vas a dar la herramienta y el poder y la capacidad para poder hacerlo. Y que cada día, este año que comience, no simplemente estemos pensando en qué hacer o qué no hacer que te agrade o no, sino que estemos concentrados en ser como tú. Y de esa manera le agradaremos al Padre porque agradamos tu voluntad. Como Jesús lo dijo, yo agrado a mi Padre, honro a mi Padre porque hago su voluntad. Señor, conforme dice tu palabra en Apocalipsis 3, capítulo 10, Señor, tú nos librarás de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero por cuanto guardamos tu palabra. Señor, que esa ley que está escrita en nuestro corazón se haga carne y vivamos según tu voluntad, según tu palabra, según tus mandamientos, y que vivir según tu palabra sea un agrado, una delicia, un deleite por sobre las cosas de la carne. Que alimentemos el espíritu por sobre la carne, y el espíritu es gozo y es paz. Gracias, Señor. Bendice la iglesia, bendice a mis hermanos, la vida de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a cambiar aquellas cosas que haya que cambiar, para vivir de esta manera, como a ti te agrada, y no según nuestra voluntad, sino según tu voluntad, haciendo lo que el Espíritu Santo nos indica que debemos de hacer. Que fortalezcamos el Espíritu y no lo contristemos, que andemos según la posición de hijos de Dios que tenemos, y no como esclavos del pecado, que andemos conforme a la luz de tu palabra, y no en las tinieblas de este mundo. Gracias te damos, Padre, en el precioso nombre del Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Pastor. Gloria a Dios, damos gracias al Señor por su bendita palabra y bendiciones a todos los hermanos que nos ven a través de las redes. Y paso a saludar a Beatriz Montelongo, Mirta de Cuadro, Natalia Alberti, Raquel Abreu, Mabel Pasaro, el hermano Welly Rodríguez, Danielo Walikoski, y como siempre saludamos a los hermanos que nos retransmiten de Las Piedras, Jesús Launa, y todos los hermanos de la 106.3 Power Z Radio, y también tiene una retransmisión en Radio Río de Córdoba. Es una bendición servir al Señor, y bueno, como decía la palabra, bienaventurados aquellos siervos que cuando el Señor venga nos haya haciendo así, ¿verdad? Andando como era en tu mundo. De mi parte, recordarles, lunes, culto de oración, próximo jueves 29, culto central acá en Cristo Vive, en Palma Hornos, calle Marín y Salina. Feliz Navidad, feliz fiesta de nacimiento, que Dios le bendiga ricamente. Hermano pastor, gloria a Dios.
Gloria a Jesús, gloria a Dios, damos gracias al Señor por su palabra. ¿Le ha hablado la palabra de Dios, hermano? Amén. Ha sido clara, precisa y sin duda que el Señor, como Jesús, hizo su voluntad, ¿verdad? Nosotros podemos decir, bueno, pero Jesús era Dios. Pero si Él dice que nosotros podemos ser santos como yo soy santo, podemos hacer, ¿verdad? Y como dice que seamos perfectos, no quiere decir que ya vamos a ser perfectos, sino vamos camino a la perfección. Habla de madurez espiritual, ¿verdad? Que cada día tratemos de ser cada vez más maduros espiritualmente y ahí nos vamos a parecer a Cristo. Pero había también una clave en Jesús, la comunión que tenía con el Padre, ¿verdad? Y nosotros a veces también podemos aparentar ser buenos cristianos, pero lo importante es la comunión que tenemos con el Padre y ahí va a ser natural, va a salir natural nuestro andar, nuestras obras, nuestro tratar con el prójimo, va a ser natural. Si tenemos comunión con el Padre, el Espíritu Santo se va a sentir cómodo dentro nuestro, como decía el pastor, y vamos a hacer la voluntad de Dios. Es una lucha, miren que no es fácil, no es fácil. El apóstol Pablo decía, la lucha que tenía entre la carne y el Espíritu, pero tenemos que darle lugar al Espíritu para que obre en nuestra vida, para que se manifieste, y ahí va a ser un estilo de vida que tenemos que va a decir, bueno, yo vivo en el Espíritu. Amén. Que podamos el año que comienza proponernos y decir, voy a dejar que el Espíritu me tenga a mí. Yo tengo el Espíritu, pero que el Espíritu me tenga a mí y que haga lo que Él quiere hacer en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Así que en esta Navidad, que la luz de Cristo brille en cada casa, en cada corazón, porque esa luz verdadera venía a este mundo a alumbrar a todos los que estaban en tinieblas. Y que nosotros como cristianos, que podamos levantar una oración al cielo y decir, gracias Señor, porque tú viniste por mí, viniste por mi hermano, viniste por mi familia, viniste por la iglesia y por aquellos que están perdidos. Como decía la palabra de Dios también, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Que el amor de Cristo pueda aumentar cada vez más en nuestros corazones y podamos transmitírselos a otros. Como decía también el hermano Jorge, no debemos de aislarnos, trabajamos con gente, trabajamos con personas. Yo también en el puerto trabajo con un montón de personas y les cuento brevemente a modo de testimonio. Hace poco se casó un compañero mío que ya estaba juntado, tiene hijos grandes, pero decidió casarse. Lo felicité por ese paso que dio. Le digo, a Dios le agrada cuando ordenamos nuestra vida, y ya él sabe, ya le he hablado de Cristo, todas esas cosas, y me dice, mira, la verdad que yo sé que vos no participás de estas cosas, dice, pero me gustaría que estuvieras en el casamiento, para mí sería un agrado. Le digo, mira, puedo ir hasta las 4, porque después ya me voy para Pando. Fui, participé, hermano, había música, había bebida, todo. Tomé Coca-Cola, lo que tenía que tomar, compartí con otro compañero en una mesa allí, otros compañeros ya veteranos también. Y ellos, hermano, me agradeció, dice, por haber ido, por haber estado, por haber participado. Digo, no somos extraterrestres, tenemos que compartir guardando nuestro testimonio. Amén. Como dice el pastor Edward, hay 4 evangelios, el 5.º evangelio es cada creyente. Con el testimonio que damos a veces hablan mucho más que nuestras palabras. Gloria a Dios. Así que, hermanos, que nuestro testimonio y nuestro andar, como decía la palabra de Dios, sea como el de Cristo. Como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a despedirnos cantando una alabanza. Amén.